Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en una edición del programa con el profesor Sebastián González. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado desde Argentina. Nos acompaña Bruno. Él es videoanalista del equipo de Colón de Santa Fe. Un gran equipo, un equipo muy grande. El profesor Sebastián no me deja mentir, un equipo muy grande de Argentina. Igual, Bruno, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es importante estar acá en este espacio. Lo conozco a Sebastián y ya tuve la oportunidad de participar alguna vez sobre algún otro tema y sé que está interesante, que se puede dialogar, que se puede charlar. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de ese tema, de conversar, también ver opiniones, si hay preguntas. Para ver cómo es este mundo nuevo del videoanálisis, que en realidad no es tan nuevo, pero que la tecnología ahora ayudó a que esté más instalado. Correcto, profesor Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, bien, Seba, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero saludar a todos los que están participando, a Santino también que está presente. La verdad que agradecido, Bruno, que estés con nosotros. Es un tema súper interesante de desarrollar. Como comentaba Pablo, ¿no? Bruno trabaja en Colón de Santa Fe, él va a hacer su presentación. Ya nos conocemos hace muchos años con Bruno, hemos tenido la oportunidad de estudiar juntos la carrera de director técnico, así que además de ser un amigo, es un excelente profesional que tiene una capacidad extraordinaria. Así que el presente de Colón de Santa Fe en la Argentina no es casualidad, es el gran trabajo que viene haciendo todo el staff. Bendito Dios viene primero. Así que bueno, ahí le quiero ceder la palabra a Bruno para que nos comparta su experiencia, su conocimiento de esta función que comentaba él, que no es novedosa, pero sí es interesante para lo que es la región, ¿no? Todo lo que es Sudamérica. Así que Bruno, bienvenido. Santi también bienvenido. Bueno, gracias, Seba. Sí, a mí me gustaría comenzar hablando un poquito de que esto tiene una historia realmente que tal vez no se conoce mucho, pero que si nos vamos a remontar a poco tiempo atrás, y tal vez hasta nosotros mismos lo hacíamos, era tal vez ir a una cancha a ver como aficionado un partido y hacer anotaciones y generar contenido por lo que estábamos viendo. Y al principio tal vez es algo como que uno lo hace porque le gusta, porque me gusta el fútbol, pero después se puede ir transformando o se fue transformando en información que en algunos casos hasta pudo ser valiosa para determinados entrenadores, cuerpos técnicos. Como que yo lo que veo es que en el pasado cada uno se iba como rebuscando las maneras en las que podía obtener cierta información. Uno lo asocia mucho al conocimiento que podés obtener de un rival. Generalmente se asocia mucho al videoanálisis al análisis del rival. Y hoy está como que más ramificado el asunto, ¿no? Está más basado también en apoyar el análisis del propio equipo, que antes por ahí quedaba solo para el entrenador, el ayudante de campo. Y que también yo lo que considero es que el videoanálisis es como que se fue desglosando a partir de la gran capacidad de tareas que también fue absorbiendo el ayudante de campo, ¿no? En su momento seguramente eran del entrenador, como así también pasaron al ayudante de campo y ahora es como que todo se fue desglosando, ¿no? Lo charlábamos en una de las veces pasadas en donde llegábamos a la conclusión de que tal vez hoy el entrenador es más un gestor de emociones y de personalidades que un entrenador propiamente dicho. Entonces, nosotros los que videoanalistas es como que nacimos a partir de eso también, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, en la historia arranca un poco así, anotaciones que se hacían en un campo, cada uno tenía sus métodos, y la tecnología lo que tiene es que fue ayudando a que esto sea más específico, a que se puedan presentar cosas que a la vista sean más simples de entender, de poder explicar de otras formas lo que antes era solamente por un diálogo o solamente por alguna anotación escrita. Hoy ya estamos hablando de respaldos de video, estamos hablando de respaldo de diapositivas o de imágenes ficticias, es decir, creadas a partir de fichas, en donde también se puede utilizar para generar un contenido. Entonces, es como que el videoanálisis hoy está bastante más popularizado y también cobró bastante interés.
Lo que pasa es que yo creo que está, por lo menos en Argentina, es un inicio. Para mí no está totalmente metido como para decir esto ya está armado y no depende más de nada y acá, hasta acá quedó y hasta acá llegó. No, yo creo que esto recién empieza, todavía nosotros estamos como armando esas bases que te digo, apoyados en la tecnología, pero se escuchan y se leen un montón de cuestiones que tienen que ver con el videoanálisis que a mí a veces hasta me sorprende, ¿viste? Y es hasta peligroso, porque decís, bueno, ¿cómo manejo esta información? Yo no sé cómo ustedes se llevan con el manejo de la información, porque una cosa es tener información, pero otra cosa es saber usarla, y yo creo que hay algunos casos en donde puede ser contraproducente. ¿Ustedes cómo lo ven ese tema? Santi, ahora yo después te voy a dar mi opinión. Dale. ¿Cómo está, profesor Sebastián? Es un gusto tenerlo nuevamente aquí, Bruno, de verdad. Es un gusto también estar junto a ti, ¿no? Hablando de este tema, que es un tema muy importante y creo que ahora, no sé si me equivoco o no, pero ahora se le está tomando mayor importancia, porque antes quizás se conformaban con lo que podía decir el técnico, ¿no? O de repente con lo que el técnico podía hacerle llegar a los jugadores, o de repente las decisiones del técnico que vaya a tomar justo con sus dirigidos. Pero ahora el videoanálisis, el análisis de video, es un tema tan importante que no solamente ha calado a nivel Sudamérica, creo, sino a nivel internacional, y creo que en Europa lo utilizan, ¿no? Para algunos partidos de importancia, ¿no? Entonces yo creo que esto es una evolución, así como se ha evolucionado con el tema del VAR, también se está evolucionando con el tema del análisis de video. Sí, yo en ese caso coincido con vos. Para mí es una evolución importante en donde tiene que saberse cuál es la medida que va a ocupar el videoanálisis. Obviamente no te va a resolver nada a ver, en la previa te va a ayudar a entender cosas, pero no te va a resolver a ganar un partido. Lo que intenta hacer para mí es reducir el margen de error en la previa. Pero es como todo. Yo lo comparo mucho también un poco el videoanálisis con lo que es el tema de estudiar, ¿no? Cuando vos ya sos grande y te vas a anotás en la universidad o en la facultad y que tenés que estudiar y que tenés un montón de formas, o sea, o lo haces muy llegado a la fecha y todas las apuradas, o te diagramás y planificás para entrar a tener conocimientos y que las cosas vayan quedando. Bueno, acá yo siento que es lo mismo. Si el videoanálisis vos lo podés estructurar en una semana de trabajo de tal manera que los conceptos estén unidos entre lo que es el video, más la palabra, más lo que puedas utilizar como convencimiento, de motivación, y muestres un poquito de lo tuyo y un poquito del rival, y que tampoco sea algo que aburra al jugador, o sea, que sepas manejar también esa parte, me parece que todo junto es un buen combo. Pero lo que te digo, yo creo que siempre estás al límite de poder abusarte un poquito de la herramienta, como también dejarla de lado. Te puede pasar de las dos. El tema es saber congeniarla para que el mensaje que vos quieras dar llegue. Hay gente que no la necesita 100%, y es más que válido. Y por ahí la trabajan más en lo interno para después entregar un mensaje de palabra con más precisión. En cambio hay otros que se apoyan en ese mensaje a partir del video y es complementario y lo muestran de esa manera. Y después hasta hay otros que ceden directamente en el videoanalista la posibilidad de mostrar todo lo que tenga relación con el video. Entonces ya es hasta delegar casi en un 100%, ¿no? Confían en que el videoanalista va a mantener el mismo lenguaje que todo el cuerpo técnico. Y bueno, eso también me parece muy importante. Profesor Sebastián, si me permite, quisiera también consultarle una pregunta más, le quisiera hacer a Bruno. Bruno, este videoanálisis, digamos que es el 50% de lo que el técnico puede darle a sus jugadores, para de repente, a ver, corregir algunas cosas, corregir cosas que se estén equivocando en el planteamiento del partido, cuando estén ya en el campo de juego. Mira, yo no sé, no sabría decirte de un porcentaje, ¿no? Sí sé que si el entrenador está convencido, puede utilizarlo como una herramienta de corrección en todo momento, porque hoy hasta hay lugares en donde se utiliza en el mismo momento del partido. El tema es
que el entrenador sepa cómo utilizarlo en cada momento, porque hay algunos que se van a sentir cómodos con la previa, con pasar algo todos los días, con pasar algo una vez a la semana, con que el video sea mi respaldo para mi charla táctica. Hay otros que lo utilizan durante el partido, entonces los ayudantes reciben información que puedan utilizar en ese momento. Hay otros que necesitan información en el entretiempo. Hay otros que directamente por ahí no la necesitan en el entretiempo, pero saben que la tienen y en el momento en que la puedan necesitar saben que estará ahí. Yo creo que ese también es un punto importante del videoanalista, es saber que estás a disposición del entrenador para cuando él requiera esa información. A veces la necesitará más, otras veces menos, pero saber que está. Por eso que el videoanalista siempre tiene que entender que hay que trabajar y que hay que hacer su planificación, como hablábamos anteriormente del tema de planificaciones, planificar su semana más allá de que si le pidan o no le pidan las cosas, porque todas semanas son diferentes, entonces hay semanas que tendrás mucho más trabajo, hay otras que tendrás menos, también depende de cómo esté conformado ese grupo de videoanalistas, a veces está solo, a veces son dos, a veces hay un departamento con mucha gente, entonces todo depende también de cómo esté conformado, ¿no? Justo, mira, Bruno, qué buenas preguntas la de Santi también. Esto que vos estabas mencionando de la información, de metafóricamente que es peligroso. Estoy tomando apuntes mientras, ¿no? Sí. Esto, cómo se maneja, esto que vos preguntabas, cómo se maneja la información, que a veces puede ser en exceso. O sea, por ahí hay preguntas que no, o sea, uno por desconocimiento y tampoco sin inmiscuirse en el trabajo interno del cuerpo técnico, propiamente busque si el director técnico te pide una información determinada o vos haces un trabajo generalizado y después los desmenuzás según las necesidades del entrenador, si es que el entrenador o se lo tenés que pasar a un auxiliar. ¿Cómo es la mecánica interna tuya con el resto del cuerpo técnico? Bueno, esa pregunta está muy buena y principalmente porque es como que la puedo usar como introducción para explicar un poquito cómo es esta mecánica semanal de trabajo y qué opciones hay, ¿no? Yo te voy a contar la que utilizo yo y en la cual nos sentimos cómodos nosotros como cuerpo técnico al día de hoy, lo que no quiere decir que sea siempre así, y qué otras posibilidades hay. Nosotros al día de hoy, en lo que es mi planificación, yo trabajo casi prácticamente al día del partido. ¿Qué quiere decir? Que en esa semana se trabaja sobre el rival que se va a enfrentar. Hay otras opciones que yo conozco y sé que se utilizan, en donde el videoanalista trabaja con una semana de anticipación. Entonces, por ahí, te pongo un ejemplo. Si yo sé que ahora estamos a día martes, yo sé que el viernes voy a entregar un informe que va a ser del rival que yo voy a enfrentar dentro de una semana, no el que voy a enfrentar ese fin de semana. Entonces trabajan con una semana de anticipación, pero que yo lo que creo es que de esa forma es como que es todo mucho más planificado en el sentido de entregar ciertas cosas de una determinada manera. Hay como una mecánica un poco ya preestablecida. En cambio, yo creo que los que trabajan al día, como trabajamos nosotros, son los que permiten que de alguna forma, no digo que de la otra manera no se genere, pero nosotros generamos charlas bastante constantes de lo que, por ejemplo, tiene que ver con el rival a enfrentar. Entonces, estamos todos viendo los partidos en el momento. Yo genero los análisis para que ellos, además de ver los partidos, puedan ver los análisis. Y los análisis incluyen los análisis de los partidos y la pelota parada, ¿no? Que tiene que ver con el rival de turno. Entonces, esas serían las dos formas en las que yo conozco que creo que hoy se utilizan. Después está la mecánica en la que el videoanalista presenta el trabajo. Hay algunos que utilizan mucho el video y utilizan además informes que sean escritos, informes que tienen que ver con la presentación de diapositivas, informes que tienen que ver con la presentación de ciertas jugadas representadas a través de fichas. Cada uno tiene su metodología. La que utilizamos nosotros está muy basada en el video. Nosotros todos presentamos en video. Para que sepas, por ejemplo, nosotros utilizamos, vamos a hablar del rival, después por ahí nos extendemos a otras cuestiones. Con el rival nosotros miramos entre 4 y 5 partidos, los cuales, ¿qué consideraciones tenemos para elegir los partidos? Si tenemos pocos partidos, seguramente vamos a utilizar todos esos que tengamos.
o sea, 4 o 5. Si ya superamos esa cantidad, ya estamos en el momento de la elección. Y para la elección, lo que consideramos es si el rival que enfrentó es un rival que tenga similitudes con nuestro sistema de juego o con nuestras características. Después consideramos la localía en la que se enfrentó al rival. Si nosotros vamos a enfrentar a un rival de visitante, bueno, seguramente vamos a tratar de buscar partidos de ese rival que haya hecho de local. Después vamos a considerar si fue por qué torneo es el partido que está disputando, si es torneo local, si es torneo internacional, por eso también influye. Ni hablar el contexto, si es que de repente tenemos pocos partidos y nos toca encontrar un equipo que jugó en condiciones como la altura o mucha lluvia, eso también condiciona el partido, entonces a veces hasta no te es de mucha ayuda. Y también algo importante que comentaba antes, el tema del rival. No es lo mismo si yo, por ejemplo, tengo que analizar un próximo oponente que va a enfrentar a un rival de mi misma gama, que si va a jugar contra, por ejemplo, River o Boca, porque vos ya sabés que hay una tendencia en esos partidos a que, por ejemplo, River te exija más, te domine el balón, ¿entendés? O sea, y por ahí es un equipo que tiene la tendencia de dominar, pero ese partido es dominado desde la posesión. Y vos sabés que contra vos tal vez va a volver a generar ese dominio. Pero bueno, hay ciertos partidos en los cuales te tenés que adaptar y bueno, eso también se considera, ¿no? A ver si vale la pena ver ese partido o completo o ves trayectos. Se va viendo. Difícilmente se deje algo sin mirar, pero tenés que saber seleccionar porque la planificación es importante porque si no se te consume la semana y vos tenés fechas de entrega de cosas. Entonces, trabajando al día como nosotros, yo por ejemplo, yo ya sé que el primer día de la semana trato de tener la mitad de los análisis ya listos para que los integrantes del cuerpo técnico tengan los partidos, las estadísticas y lo que es los primeros análisis. Ya entrado el segundo día tenemos la entrega de todos los análisis y ahí ya se empiezan a generar las charlas. Pero bueno, esto va también muy de la mano a cómo es la planificación semanal de entrenamiento, porque hay algunos entrenadores o cuerpos técnicos que deciden arrancar por el rival y que siempre se considera el rival, y hay otros que tal vez arrancan la semana con las recuperaciones, pensando más en lo propio, y eso a mí también me da un poquito más de aire para el momento en donde se piensa considerar al rival, ¿no? Entonces es como que es una conjunción importante entre cómo se planifica, entre la idea del entrenador, la planificación semanal, cómo unir al video en todas esas cuestiones. Una vez que ya se eligen los partidos y se hacen los análisis, dejamos para lo último de la semana la pelota parada, que de acuerdo al cuerpo técnico a veces se asigna un día, un rato, se divide, pero nosotros trabajamos con video interno, es decir, video dentro de lo que es el cuerpo técnico y todo queda entre nosotros, y al jugador le mostramos después recién un resumen de lo que sería la semana del rival, en donde le mostramos un video de 6 minutos con las características principales que muestra este rival, más un video de 1 minuto y medio, de 1 minuto de pelota parada. Todo esto con la explicación del entrenador, ¿no? Y bueno, y muchas veces eso ayuda a que sea tipo una charla tipo la charla táctica previa al partido, entonces hasta sería ese complemento, para no andar repitiendo demasiado información muy cercana al partido. Entonces, por eso digo, cada cuerpo técnico se maneja como desea. Algunos nos manejamos así, otros desean mostrar mucha información en poco tiempo durante la semana para llegar al final y ya saber que solamente haces un repaso. Por eso que yo lo vuelvo a decir, lo comparo con estudiar, porque a veces es, o estudio con mucho tiempo y voy estudiando de a poco y ya cuando llego al final tengo los conceptos claros, o le dedico un montón de tiempo al final y también voy a tener los conceptos claros y de esa manera me presento a rendir, porque de jugar el partido no deja de ser un examen a veces. Así que esa sería nuestra planificación semanal de trabajo como videoanálisis con el rival. Que a mí me es cómodo, realmente el videoanalista se siente involucrado porque tenemos charlas constantes con los ayudantes. Yo respondo mucho al ayudante de campo, que después él filtra lo que necesita el entrenador, después otras veces tengo charla también con el entrenador. Todas las semanas son diferentes. Qué bueno, qué bueno.
Acá tengo un par de preguntas, pero le voy a ceder la palabra a Paulo, a Santi, si quieren hacer alguna pregunta. Yo después tengo otras para hacerte. Paulo, Santi. Dale. Sí, bueno, primero, Bruno, preguntarte un poco de cómo son ahora sí que los días con un plantel de primera división, estando al ritmo, ¿no? De ellos. Bueno, a mí me gusta mucho estar metido ahí en ese ambiente. Yo entiendo que mi trabajo puede ser en algunas otras ocasiones externo a lo que es el cuerpo técnico, entonces tal vez no tengas relación con el plantel y hasta tengas relación con tu cuerpo técnico ajeno a lo que es el día a día y a lo que es el trato diario, ¿viste? Hay videoanalistas que son videoanalistas externos que lo que hacen es entregar una información en tiempo y forma y entran tal vez en poca comunicación o la mínima con el entrenador, pero es lo que ellos necesitan. En mi caso, yo al estar en contacto constante, diario, esto me permite hasta filmar los entrenamientos y sacar conclusiones. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, termina un partido y los jugadores en muchas ocasiones se me acercan, me piden sus acciones, te piden información del rival más allá de la que vos presentes como cuerpo técnico en un momento determinado, ellos quieren tal vez conocer más. Nosotros tenemos información que tiene que ver con los penales, por ejemplo, no sé, recopilación de penales de los pateadores que al arquero le entregamos siempre, o de cómo es o si hay una tendencia del arquero a reaccionar en los penales que también le mostramos a nuestro pateador, está disponible para mostrarlo. Y hasta armamos algunos videos que tienen que ver con las finalizaciones del equipo para que el arquero sepa a ver por dónde finaliza este equipo y qué tendencias tiene. Entonces, nosotros tenemos una planificación en la que a mí me permite entrar en contacto con el jugador y que, te digo, muchas veces vienen, te preguntan, y que también en ese punto, y eso es lo que me parece importante de tu pregunta, es también en ese punto es donde el jugador se está empezando a abrir también un poco más con el videoanálisis y el videoanalista. Antes era una figura que era vista solo como el buchón del entrenador, porque era el que servía para mostrarte o corregirte cosas. Y hoy yo creo que está cambiando esa perspectiva, por lo menos acá, no sé cómo será en otros países, pero hoy está cambiando en eso. O sea, se apoyan como para entender de que es una herramienta para mejorar. Bruno, ahora también quería hacerte otra consulta. ¿Hay alguna diferencia de trabajar con un equipo de fútbol con una selección de fútbol? ¿Hay alguna diferenciación? ¿Es lo mismo? ¿El trabajo es igual? ¿Es un poco más complicado? Mira, el trabajo yo considero, no me tocó trabajar en selección, pero conozco cómo es el trabajo. En mi parecer es un trabajo totalmente diferente, excepto cuando se acerca a la competencia. Ya cuando se acerca cualquier tipo de competencia de selección, se va acercando más al trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es analizar al rival, presentar los informes, presentar los videos. En la previa a todo eso, que puede pasar mucho tiempo entre un partido y otro, el trabajo del analista está más relacionado al scouting, considero yo, o sea, a revisar las acciones de los posibles convocados o de personas que podrían estar más allá de los convocados, pero que vos sabés que forman parte de una posible convocatoria, y empezar a observar, a realizar cortes de sus acciones individuales, a cómo se acoplan a los sistemas que representan en sus equipos y cómo se llevarían en tu propio sistema de juego, empezar a leer las características del jugador. Te voy a poner un ejemplo, pero creo que se habrá desarrollado un poco de esa forma. El por qué en la selección argentina se lo utilizó a Nicolás González en el puesto que se lo utilizó en los últimos 2 partidos de la selección. Cuando es un chico que siempre jugó delantero, la selección lo utilizó como si fuera un carrilero en una línea de 5 volantes que tenían que hacer el carril completo. Y llamó la atención, ¿no? Primero llamó la atención que lo convoquen, después que lo pusieran y tercero, que haga ese recorrido. Pero bueno, la selección habrá hecho
habrá sacado sus conclusiones por un análisis para el que el jugador juegue en esa posición. No creo que eso haya sido imprevisto. El imprevisto es para lo que nos miran de afuera, que son los hinchas, el periodismo. Pero en la interna yo estoy seguro de que al chico le habrán explicado lo que necesitaban de él, porque seguramente creían que él lo podía dar. Y hoy hasta para generar esa información hasta se obtienen datos físicos, si te interesa saber también, ¿no? O sea, que forman parte del análisis, de decir, bueno, a ver, pará, si nosotros tenemos un jugador que va a jugar en una posición, que va a tener recorridos muy largos, y que además necesitamos que sea potente o que explote su velocidad, y bueno, ahí seguramente hubo un análisis para decir que jugó ese jugador y no otro. Entonces yo creo que el trabajo de la selección tiene que ver más con eso, ¿no? Con el scouting, con el seguimiento de los jugadores, pero en los momentos en donde nos acercamos a la competencia, y ahí se suma también el análisis del rival, y cada uno después tendrá sus formas, y de hecho tenés más tiempo también para analizar a un rival, ¿no? Pero después creo que es de la misma forma, porque analizás la convocatoria, ves cuántos jugadores están compuestos por el plantel en ese momento, y empezás a analizar jugador por jugador, y ahí ya se parece mucho a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, Bruno, antes de darle paso al profesor Sebastián, porque ese tema la verdad es interesante por ejemplo, el año pasado que Argentina jugó con Perú, esta fecha eliminatoria del año pasado, en el papel ustedes han tenido que buscar la información de los jugadores peruanos que militan en el extranjero, ¿no? Han hecho ese seguimiento tan detallado y tan preciso al mínimo para más o menos saber cómo va a jugar Argentina, cómo se va a parar en el campo de juego, qué es lo que, o cómo le pueden hacer daño a Perú. Ese es un poco también el trabajo en selección que hacen todos ustedes. Sí, sí, claro. Ese sería, ya viendo el rival, forma parte del análisis del oponente. Y después ahí ya queda en consideración de cada cuerpo técnico cómo lo quieren realizar. Si se basan en partidos anteriores y en cuántos, si analizando la convocatoria te podés fijar, a ver, ir presumiendo hacia dónde se puede ir acercando el entrenador por la alineación que pondrá y hacia dónde llevará su estilo. La realidad es que generalmente los entrenadores tienen un estilo. Y por eso también hacen una convocatoria. Esa es una gran diferencia entre un seleccionador y un entrenador de un equipo de fútbol normal, ¿no? O sea, es que vos por ahí en un lugar no podés elegir tanto a los jugadores, en cambio de la otra manera los podés elegir todos. Y de hecho por eso a veces se genera tanto la controversia con el periodismo, que te dicen cómo no convocaste a este o cómo sí convocaste a este otro. Entonces tenés esa posibilidad, pero porque yo creo que conociendo las características de tu juego y las del jugador, más se acercan a lo que vos buscás. Entonces lo mismo se hace con el rival. Te tomarás su tiempo, te repito, cada uno tendrá sus maneras. En definitiva, siempre se termina analizando lo mismo, que es el juego. Y que hago un paréntesis acá. Eso es la característica principal que tiene que tener un analista, conocer del juego. Y como segundo paso atrás, conocer la idea del entrenador. Son dos cosas que van de la mano. Conocer del juego y conocer la idea del entrenador. Sin eso no podés analizar un rival, no podés analizar un jugador, y tampoco podés analizarte vos mismo. Ya. Profesor Sebastián. Muchísimas gracias, Santi. Qué buenas preguntas, tanto de Pablo como de Santi, porque estamos abordando un montón de puntos, ¿no? De un club, de una selección, bueno, ahí después me vas a ayudar, Bruno, también tuviste la experiencia de trabajar en Nacional de Montevideo, corregime si estoy equivocado, Sí, tener la experiencia de haber trabajado a nivel internacional, pero puntualmente en esto, desde tu funcionalidad dentro del cuerpo técnico, cuando vos haces tu análisis, propiamente, valga la redundancia, ¿no? Es una pregunta, ¿qué es análisis en tu gestión? Voy a hacer dos o tres preguntas en una, ¿no? Va de la mano. ¿Qué es análisis en tu gestión? Para ser más concreto, si en ese análisis vos tenés la potestad para hacer tu diagnóstico desde tu percepción, o del director técnico Eduardo Domínguez, también un gran saludo, si él te da una descripción concreta o específica, o te da la oportunidad de vos de describir, o él te pide algo específico,
y si esto también es en base al análisis del rival de turno o el análisis propio de tu equipo. O sea, son tres preguntas en una, no sé si me extendí, ¿no? Desde No, no. qué es análisis para tu gestión, desde tu percepción, si vos tenés la potestad de hacer tu diagnóstico del rival, o Eduardo te da algunas directrices, y la tercera es si es análisis propio o es análisis también del rival. Bueno, del rival ya me has mencionado que sí, ¿no? Pero también propio es las tres en una. Sí, la verdad que por un lado es, siendo teórico, para mí lo que es el análisis es el desglose de algo. En este caso, lo que es el videoanálisis en fútbol tiene que ver con el desglose de lo que es las facetas del juego que va a presentar el rival y de las facetas del juego que vas a presentar vos. Obviamente, después hay un montón de otras cuestiones en el medio que también se denominan análisis. Por ejemplo, nosotros utilizamos el análisis hasta para las características técnicas de un jugador, si vos querés hacer un análisis específico de un solo jugador, de un entrenamiento, porque si vos querés hacer el análisis de que si ese entrenamiento, más allá de si te da cosas tácticas, si te sirvió o no te sirvió, y haces un análisis de si, qué cambios le harías, qué cosas le agregarías, qué cosas le sacarías, qué modificaciones o variantes le presentás a un ejercicio. Entonces, eso también es análisis. El tema es que, repito, el videoanálisis está muy relacionado, sobre todo, al análisis del rival de turno y al análisis que tiene que ver con uno. En mi caso particular, ese desglose de las facetas del juego, y cuando hablo de facetas del juego, vuelvo a insistir con que el videoanalista tiene que entender de fútbol y saber de lo que se está hablando. Hablamos de lo que hoy se conoce como las transiciones del fútbol, lo que es el ataque y lo que es la defensa. Después cada una tiene sus desgloses y se hace más minucioso, porque después tenés que ver qué tipo de ataque, qué tipo de defensa, cómo se presenta ese equipo ante cada una de esas variantes, cómo defiende cuando pierde la pelota, cómo ataca cuando la recupera, y son todas cosas que están conectadas, y de hecho nosotros hacemos esa conexión en el video mismo. En ese sentido yo me siento con mucha libertad para expresar lo que yo visualizo. Obviamente, y como lo comenté con anterioridad, lo hago en base a que conozco la idea de mi entrenador. Yo conozco cuál es su idea, conozco hacia dónde quiere apuntar, sé por qué lado quiere hacer daño, por qué lado necesita defenderse, en qué partidos se puede creer que... Una pregunta que yo le hago siempre al entrenador cuando vamos a enfrentar a un rival es ¿cómo esperás que se dé el partido? Así como si fuera una charla de café. Porque siento que esa primera mirada a mí me va a ayudar a arrimarme al análisis. Conociendo la idea, me arrima. Porque si él me dice, y yo espero un partido peleado, luchado, y bueno, ya sé dónde enfocarme. Si me dicen, mire, yo siento que va a ser un partido donde nos van a dar la pelota y vamos a poder tener la iniciativa, te enfocás por otro lado. Si es un partido donde vos decís, y este partido nos vamos a tener que resguardar un poquito, ya sabés a dónde enfocarte. Entonces, dependiendo de todo eso, sabés si le tenés que mirar más el ataque, más la defensa, más las transiciones defensivas, más las transiciones ofensivas. Y en todo esto también incluyo la pelota parada, que hoy es el gran... a mí me cuesta hasta definirlo, porque es algo que te abre casi todos los partidos hoy se abren de esa forma, ¿no? Y es tan importante, más allá de que muchas veces depende del trabajo o muchas veces depende de las características de los ejecutores y de los cabeceadores, de la viveza para generar algo, una jugada preparada, lo que sea. Entonces todo eso nosotros lo consideramos y en mi caso en particular me dan esa potestad. De hecho yo presento los videos según mi criterio y por suerte tengo esa libertad como para charlarlo con todos y aceptar si hay cosas que hay que modificar o dejarlo como está si es que es correcto. Lo que fuimos modificando con el correr del tiempo fue justamente, ¿no?, la durabilidad de los videos. Mismo yo me di cuenta de que muchas veces si pasás un solo video, no es tan importante que dure más tiempo porque antes no pasaste, sino que lo importante es que sea corto, preciso y conciso. De esa manera facilitas las palabras del entrenador y ni hablar la información que le llega al jugador. Cuando el video se hace muy largo, mi experiencia me dice que eso se genera un clima denso
Y como vuelvo a decir lo mismo, es como que en la facultad te toque un profesor que no para de hablar, de hablar, de hablar. Llega un momento en que por más interesante que sea lo que dice, te anulás, se te anula. La concentración y la atención no es para siempre. Y después, lo que tiene que ver con la última pregunta, que también viene al caso, es, bueno, yo siento que tengo esa libertad para generar mis informes de rival, y de esa manera presentar lo que yo veo del rival. En cambio, lo que es el análisis propio ya se genera un poco más entre todos nosotros. Yo presento lo que veo, pero lógicamente con una previa charla con todos, porque es necesario saber hacia dónde apuntar. ¿Sí? O sea, porque correcciones vas a encontrar miles, pero van a estar apuntadas hacia dos cuestiones. Una, la idea del juego del entrenador, que vos sabés que vas a apuntar hacia eso. Si de repente vos, y mismo hacia lo que trabajaste en la semana, si vos en la semana trabajaste mucho las transiciones ofensivas, porque sabías que era un equipo que podía sufrir en eso, bueno, yo me tengo que prestar atención más a eso seguramente. Si trabajaste un montón de tácticos defensivos y movimientos de coordinación de la última línea de defensa, porque tenías la intención de tapar ciertos movimientos del rival, y bueno, yo me tengo que centrar en eso. Lógicamente, después hay un análisis más complejo en el cual tengo que analizar cómo atacamos y todo lo otro, pero hay una prioridad que se le da al tema en particular porque tiene que ver con el hilo conductor que lo que fue la preparación del partido por ese rival. Y también se generan videos que no son largos, lógicamente con el tema del análisis propio seguramente nos extendemos un poco más que con el del rival, tal vez estamos hablando de videos de 10 a 15 minutos, pero ya tiene que ver con lo que te digo, ahí ya a veces hasta sirve para encarar la semana y otras veces queda como algo interno para saber que ciertas cosas hay que mejorar. Muchas veces solamente se trabajan en video, en campo y hasta hablándolas, ¿no? O sea, me parece que todo tiene que estar, como dije antes, en conjunción para que el jugador después pueda entender lo que se quiere corregir o lo que se quiere sostener, porque eso también es importante, ¿no? El análisis también es para sostener lo que se está haciendo bien, no es solamente correctivo. Qué bueno. Santi, Paulo. Muy bueno lo que está comentando Bruno, ¿eh? Santi, Tomando apunte mientras. dale, Santi. Bien, gracias, Pablo. Ahora, Bruno, el video de análisis también, por una parte, como tú lo dijiste, hay muchos técnicos que no lo utilizan, porque de repente creen más que el tema de este análisis o videoanálisis quizás no le vaya a ayudar mucho. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú sugieres que mejor sea acompañado de este videoanálisis o que cada uno maneje como cree que le puede ir mejor en algún equipo? Mira, yo considero que cada uno tiene que trabajar como se sienta cómodo. Sí sugiero que la prueben la herramienta y para servir, o sea, hasta te puede servir para delegar ciertas cosas que vos o alguien de tu cuerpo técnico no quiera realizar porque necesitan el tiempo para otra cosa. Entonces, por eso que también la figura del analista en muchos casos hoy es una figura que forma parte del cuerpo técnico y por eso que hoy también hay videoanalistas que forman parte del club. Entonces, en muchas cuestiones, cuando vos formas parte del club, los entrenadores que van con su cuerpo técnico no siempre llevan un videoanalista porque se adaptan a lo que hay y lo utilizan para lo que necesitan. Ahora, ya que un videoanalista forme parte de un cuerpo técnico, ya te está hablando de otra cosa, te está diciendo que es una persona importante para él. Más allá de la tarea específica que tenga que realizar, ¿no? Algunos harán más cosas, otros harán menos. Y después está el acople que se pueda generar entre aquel cuerpo técnico que tiene un videoanalista junto con el club que ya tiene su departamento de videoanálisis. Entonces eso también es importante, es un acople que tiene que generar valor, ¿no? Que tiene que ser rico para el entrenador y para el cuerpo técnico. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no lo necesitan, no digo que sea obligatorio, no es una herramienta indispensable, pero sí siento que es una herramienta que puede colaborar y ayudar.
Y de hecho, por eso que yo considero que somos asesores del cuerpo técnico y del entrenador, en definitiva. Entonces eso nos permite, de alguna manera, entregar cierta información que antes por ahí realizaban de otra forma, con otra gente, y hoy estás desligándolos un poco para que tal vez centrarse en cuestiones que son más específicas de cada uno. Bruno, ahora, por ejemplo, uno trabaja con el director técnico y con el comando técnico en conjunto, ¿no? Y se plantean ambos un objetivo que es sacar adelante un partido o ganar el partido. Pero en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, quizás eso no se da. Ahora, ¿cómo hacer, en este sentido, en este caso, cuando ya vas al entretiempo, de repente perdiendo 1 o 2-0 y no tienes el objetivo todavía completo, que es ganar el partido? En ese tiempo de descanso, en esos minutos, ¿qué hace ahí el analista con el comando técnico y con el cuerpo técnico? Tienen que hacer de una u otra manera lo posible para que el mensaje, tanto del videoanalista con el técnico, llegue a los jugadores y se pueda revertir esa situación. Mira, la realidad es que todo siempre depende, ¿no? O sea, en principio va a depender de qué grado de importancia o relevancia o de interés le genera al entrenador contar con esa herramienta en el entretiempo. En el caso de que le interese contar con esa herramienta, es importante saber que tiene que ser algo muy preciso y corto lo que nosotros podemos presentar. No podemos ocupar demasiado tiempo, porque ya de por sí se pierde tiempo para llegar al vestuario. Los jugadores necesitan descansar, descargarse, atenderse, infinidad de charlar entre ellos, infinidad de cosas ellos necesitan, y eso es lo importante, ¿no? O sea, el fútbol es de los jugadores. Todos los demás estamos para brindarles ayuda o colaboración. En mi caso, yo tengo mi nexo que es el entrenador, entonces sirve como dato que yo le pueda presentar algo si a él le interesa para después charlarlo, como no. También depende de cómo se genere esa charla. Si de repente esa charla siempre se genera entre el ayudante y el entrenador, bueno, nosotros podemos decir, mira, acá hay una información, si a vos te interesa, yo te la dejo, y si la querés la mirás, pero o sea, la dejás a disposición. Hay otros entrenadores que directamente necesitan esa información y necesitan ver 1 minuto, 2 minutos de algo para después afianzar o no lo que quieren hablar. Y hay otros que hasta muestran cosas en los entretiempos. O sea que tenés de todo. Hay otros que se basan más en estadística. Nosotros, por ejemplo, trabajamos más con esas cosas. Yo por ahí tengo relación con el ayudante de campo 2, que él está mirando conmigo el partido desde otro ángulo, y yo por ahí le presento ciertas estadísticas, charlamos un poquito de lo que se fue dando en el partido, y él baja con esa información y sus anotaciones y charla con el resto del cuerpo técnico. Tratan de tener una charla corta para poder sacar conclusiones y decir lo que tengan que informar. Y calculo que en algunos momentos se generará un diálogo, habrá preguntas, no sé si todas las charlas son iguales, ¿no? Depende mucho de cómo, te digo más, depende hasta de la efervescencia con la que se haya terminado ese entretiempo, ese primer tiempo. Así que hay un montón de condicionantes pero bueno, lo importante es que todos trabajan para ganar, y que después te puede pasar que no lo hagas, y bueno, en ese momento se verá cómo se encaran esas charlas, ¿no? Seguramente no es lo mismo encarar una charla ganando, empatando que perdiendo para dar vuelta a un resultado, sostenerlo o modificarlo. Así que para cualquiera de esos casos nosotros estamos para brindar información y que la utilicen cuando quieran. Y de hecho, al día de hoy, mucha de esa información también se entrega durante el primer tiempo, ni siquiera se hace falta esperar el entretiempo. Entonces, y de hecho, se entrega información específicamente táctica o analítica, y en muchas ocasiones también hay información física. Entonces, hoy hay un montón de herramientas que te permiten, dependiendo de a cuál puedas acceder, que te permiten dar una u otra. Bruno,
Bruno, te iba a hacer una consulta. ¿Cómo sería una semana tipo de Bruno propiamente, incluyendo el partido, ¿no? ¿Cuál sería la semana tipo, calculando de lunes a lunes o de lunes a domingo, con el partido inclusive? ¿Y qué herramientas tenés vos propiamente para hacer el videoanálisis? Parece una pregunta medio absurda, pero para la gente que no conoce propiamente qué equipamiento, si tenés un soft o si tenés el equipamiento propiamente para filmar, ¿cómo es una semana tipo y con qué material o qué equipamiento tenés a tu disposición para hacer este videoanálisis? Bueno, mira, arranco por contarte un poquito los elementos, ¿no? Que a mí me parecen importantes. Sin lugar a duda que un trípode y una cámara son indispensables. Yo siempre trato de recomendar lo que más económico te sea, ¿no? Porque no todos pueden acceder a todo. Y después hay una cuestión que también para mí es importante, y esto lo he hablado con otros colegas, y hay algunos que coinciden y otros que prefieren, tienen otras formas de trabajar. Yo creo que para mí lo importante acá es que toda información que vos puedas generar, que sea de fácil, que sea fácil de compartir. Porque, por ejemplo, si yo tengo un partido que filmé entero y me pesa mucho el partido, es un partido pesado en espacio, en una computadora, en un pendrive, es mucho más difícil de poder manipularlo con el cuerpo técnico que si fuera un partido que ocupe menos. Y eso también a veces depende de nosotros. Depende también de cómo lo filmes y después tenés un trabajo posterior para bajarle un toquecito la calidad al video, pero que siga visualizándose bien, pero que te sea de fácil manipulación. Hoy se maneja mucho hablando de herramientas, se maneja mucho con nubes. Entonces, si vos querés subir un video a una nube y querés algo y no gastar mucho dinero, necesitas que los archivos no sean muy pesados. Entonces yo considero que es importante tener una cámara, un trípode. Después tenés que ver qué tipos de cámara. Yo, por ejemplo, manejo una cámara común para filmar no sé, te podría servir hasta para filmar un cumpleaños o lo que sea. Esa es una cámara chiquita, de las marcas conocidas, pero también tengo las cámaras que son deportivas, que te toman un gran angular. Yo trabajo con dos cámaras en simultáneo, porque me interesa trabajar con algún zoom en algunas partes de la cancha, pero sin perderme el resto de lo que sucede. Entonces, si de repente el software me permite trabajar con cámaras en simultáneo, entonces si yo necesito ver cómo se paró la defensa en un ataque y en mi cámara normal no se me ve la defensa, cambio de cámara y de ángulo y puedo ver la defensa con una cámara que me está filmando toda la cancha por completo. Y además a eso le sumo la cámara de la televisión, que también tiene cosas interesantes para observar. Entonces ahí te puedo decir que tengo 3 tipos de ángulos de cámara para trabajar en el momento del partido. Después yo trabajo durante la semana con la filmación de los entrenamientos, trabajo con esas mismas cámaras y con un dron. La verdad que a mí el dron me facilitó todo lo que es entrenamientos, porque la visualización para mí es la ideal. Si es que no tenés un mangrullo o alguna especie de lugar que puedas obtener altura, el dron te facilita todo. Y siempre recomiendo que encuentres herramientas que te faciliten el trabajo. Más allá de que hay drones que son hermosos, que son lindos, que prenden las luces y todo, yo creo que lo importante es resolver las cuestiones y, por ejemplo, yo me fijaba en que me dure mucho la batería y en tener baterías de repuesto, porque a mí lo que me interesa es filmar el entrenamiento. Después, todos tienen más o menos buena calidad de filmación, todos se manejan de la misma forma, necesitas un celular, o sea, todos más o menos se manejan igual. Pero donde sí varían en mi forma de verlo es en el tema de la durabilidad. Entonces, contamos con dron. Después tenés que tener una computadora para poder trabajar con programas de edición de video, y la realidad es que ahí se trabaja con computadoras que sean relativamente potentes en lo que es el video. En mi caso yo uso de la marca Apple porque estamos trabajando con un software que se utiliza solo con esa marca. Nosotros el club se asoció a la empresa Hadel de Sportcode y hoy estamos trabajando con ese software, que para mí si no es el mejor, está entre los mejores del mercado, realmente.
Es una gran inversión que hizo el club respecto a esto. Realmente en el fútbol argentino no hay muchos clubes que hayan invertido en un programa o un software tan potente como este. Y es indispensable, y yo te diría que es una de las herramientas principales, el contar con lo que hoy existen como páginas de búsqueda y de acciones de juego. Hay páginas que también vos pagás una mensualidad y accedes a todos los partidos que se juegan en la Tierra prácticamente. Y de ellos también las páginas generan análisis, generan cortes y cosas que te puedan, estadísticas, y todo eso te lo pueden suministrar. Lógicamente va a depender del tipo de plan mensual que tengas arreglado, pero colabora mucho para que uno pueda tener la información. Entonces esa es una herramienta que es prácticamente indispensable y que yo considero que tiene que ser de los clubes. Y que los clubes no pueden no tener esa herramienta hoy por hoy, porque si no hay información que no tenés, porque hoy el fútbol es pago en casi todas las partes del planeta, entonces es muy difícil acceder a los partidos. Y eso sería, en resumidas cuentas, lo que yo considero como básico, ¿no? Después, lógicamente, por ahí necesitas un programa de edición común, como esos programas que una persona puede editar fotos, edita un video de un cumpleaños, le edito los videos a mi nena para pasar un video. Esos software también sirven porque te facilitan ciertos cortes y demás. Y después hay complementos, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho una capturadora de video que lo que me permite es traspasar la imagen de la cámara a la computadora por intermedio de este software que te digo. Entonces yo puedo directamente ver lo que estoy filmando en la computadora y empezar a lo que nosotros denominamos como tagueo o cortar el juego de acuerdo a las cosas que nosotros querramos cortar y presentarle al entrenador. Y ya lo tenemos a disposición en el momento. No tengo que esperar ir a mi casa, bajar el partido, montarlo en el software. Con una capturadora de video, yo en eso resuelvo varios temas. Eso sería en principio para mí lo indispensable. Lógicamente tenés que tener discos externos de memoria, tenés que tener memorias, tenés que tener pendrives, ni hablar si tenés una nube muchísimo mejor. Y después tenés que ver cómo compartir esa información con el entrenador. Hoy hay un montón de nubes, hay un montón de páginas gratuitas que te permiten compartir contenido. Mismo las páginas de video, de visualización de video, hoy tienen la posibilidad de utilizarlo como una nube. En el caso de que no corrompas con ningún copyright, podés subir tus videos ahí. Así que eso también te sirve. Y dentro de todo, con todo eso que tenemos y que trabajamos en la semana, ¿cómo es nuestra semana de trabajo? Vamos a suponer que nosotros jugamos un sábado. El domingo siguiente yo tengo que tratar de terminar todo lo que es mi trabajo del análisis propio de mi partido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que generar este video que te decía de 10-15 minutos con las cosas buenas y a corregir del partido, de acuerdo al objetivo que se tenía para ese encuentro. Y al mismo tiempo, yo trabajo de tal manera con este software que ¿qué es lo que genera? Genera cortes específicos de un tiempo de duración que muestran el ataque, la defensa o las transiciones del juego, además de la pelota parada. Mi trabajo posterior es darle un sentido a esas jugadas. Y cuando yo digo darle un sentido, es darle una identidad. Y para darle una identidad a una jugada, yo tengo que seguir trabajando la posterior. Es decir, tengo que lo que nosotros denominamos etiquetar las jugadas, que hoy hablar de etiquetas es algo muy común desde que existen las redes sociales. Porque ¿qué quiere decir etiqueta? Es darle una identidad a las jugadas. Si yo de repente durante el partido corté un ataque, darle identidad al ataque significa para mí, por ejemplo, decir, bueno, mira, este fue un ataque asociado, fue un ataque por banda izquierda, fue un ataque que finalizó en centro, fue un ataque en donde se jugó en zonas de salida, en zonas de creación y en zonas de finalización. Fue un ataque en donde participaron tantos jugadores. Entonces yo ya le estoy dando una identidad a esa jugada. Entonces el día de mañana, cuando tenga muchas jugadas de varios partidos, puedo armar mi base de datos con todas ellas y generar mejor una búsqueda dinámica. Si de repente mi entrenador me dice, por ejemplo, che, mira, necesito de mis últimos 5 partidos todos los ataques por izquierda que terminaban en centro y centro con remate.
Si yo tengo bien etiquetadas todas esas jugadas, yo puedo rápidamente, mientras realizo una búsqueda dinámica, encontrar todas esas jugadas en conjunto y armar un video del tiempo que sea de manera rápida y sencilla. Entonces, eso es lo que significa etiquetar el partido post encuentro. Genero mi análisis propio y evalúo la estadística también que nos brindan estas empresas proveedoras de los partidos y de estadísticas, más la estadística que yo generé cortando el juego en el momento del vivo y con todo este etiquetado posterior. Y se evalúa la estadística, ahí ya se evalúa, se generan charlas, a ver cómo anduvo con esto, cómo anduvo con el otro, y se ven las asociaciones entre los valores, ¿no? Porque la estadística lo que tiene de lindo es ver cómo asocias un número con otro, porque si no son números sueltos. Entonces, bueno, evaluar un poquito eso a nivel colectivo y a nivel individual. Ya para todo eso yo ya tuve que haber descargado todos los partidos del rival, los tuve que haber colgado en una nube con toda la información que tiene que ver con las alineaciones, la plantilla completa del rival, estoy hablando de la estadística que generó del rival, y para ese primer día, estamos hablando del día lunes, ya haber generado por lo menos 2 análisis del rival. Entonces toda esa información está volcada en una nube para que el cuerpo técnico ya la tenga si quiere empezar a ver cosas del rival. Mi semana transcurre filmando los entrenamientos, armando mi base de datos de entrenamientos, sigo analizando al rival de acuerdo a la cantidad de partidos que hayamos seleccionado para analizar. Entrando el día miércoles ya empezamos a separar la pelota parada. Si es que el viernes el entrenador la va a trabajar aparte, ya el día miércoles la tenemos armada como para también colgarla en la nube y que la puedan ver cuando necesiten. Y el día jueves lo que suelo hacer es el armado, entre jueves y viernes, hago el armado del video de la charla táctica, en donde hago una recopilación de todos los análisis que tengo del rival y armo, de acuerdo a las facetas del juego, un video de entre 5 y 6 minutos, más un video aparte de 1 minuto y medio de la pelota parada. Esos 2 videos los pasamos en la concentración el día anterior o el mismo día del partido. Eso es a elección del entrenador de acuerdo a los horarios que manejemos ese fin de semana por lo que nos hayan puesto ¿no? la televisación para disputar el encuentro. Y después cuando llega el momento del encuentro, hago el trabajo en vivo, en donde hoy cuento con una persona que colabora conmigo en lo que es el videoanálisis y me ayuda un montón. Realmente es importante tener una persona que hoy ya no es un departamento que cuenta con una sola, sino que teniendo 2 personas hoy ya podés trabajar mucho mejor en la información que brindás. Entonces nos distribuimos las tareas semanales, todas estas tareas que te digo las distribuimos entre los 2. Hacemos también algo que me olvidaba mencionar, un individualizado de cada uno de los jugadores rivales. Entonces tenemos un individual de 2 o 3 minutitos para conocer a cada jugador, y en el caso de ser necesario, si es que no se representa en algún entrenamiento, porque capaz que se genera algún fútbol táctico o de rival, se le muestra al jugador para que sepa, si no lo conoce, al rival que va a enfrentar. Y el día del partido, si estamos los 2, que generalmente pasa de local, uno filma y el otro corta el juego, y si estoy solo, porque generalmente viajo yo a lo que es visitante, yo filmo y corto determinadas acciones y esta otra persona corta en su casa el resto, y después las unimos para que no perdamos información. Es importante saber para qué trabajás en vivo. Nosotros trabajamos en vivo para más que nada el post partido. No utilizamos tanto el envío de imágenes en el momento, ni tampoco armar videos para el entretiempo, sino que, como dije antes, más bien se generan charlas para que el segundo ayudante pueda bajar con información. Entonces, el trabajo en vivo nuestro es para facilitar el trabajo post partido y que sea más dinámico. Y así es como que volveríamos a empezar. Obviamente, todo está supeditado a los tiempos, a la planificación, y cuando te empiezan a aparecer partidos entre semana, todo eso se te ajusta a 2 o 3 días y nada más. Buenísimo, la verdad que es súper interesante el tema. Da para preguntar 1000 cosas más, pero también para la gente que no conocía de la función de un videoanalista y para la gente que
tiene todavía un poco de escepticismo, porque hay mucha gente que por ahí tiene un poquito de descreencia de esto, de que es una herramienta súper útil hoy en el día como está actualizado el fútbol, ¿no? Así que, no sé, Paulo, algo para redondear, algo Sí, para consultar. claro, claro. De hecho, está muy interesante esto que nos decías del día a día, ¿no? De la semana, como bien decía el profesor Sebastián, nos explicaste a detalle. Y la verdad es un trabajo realmente muy bueno y sobre todo que, bueno, yo personalmente conozco el tema de edición y sé lo que es estar editando en vivo, cortar, pegar, juntar, hacer todo eso, no cualquiera lo va a hacer, ¿no? Sobre todo No, no es fácil. no es fácil, definitivamente no es fácil. Y más cuando tienes el partido de 2 horas. O sea, Claro. es complicado y, y que estar bien atento a todo lo que uno piensa que es lo mejor, ¿no? Sí, sí, es tal cual. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, realmente. Por eso que si uno puede tener gente que trabaje a tu par y que al mismo tiempo, o de un departamento de bioanálisis, muchísimo mejor, ¿no? Sí. Pero es mucha información que se maneja y hay que saber qué entregar y qué no. Y te digo, o sea, aprendés todo el tiempo porque todas las semanas no son iguales. Hay veces que me ha pasado entregar un video, como siempre, de 5 o 6 minutos y me ha parecido largo, y hay veces en donde entregué un video de 5 o 6 minutos y me pareció poca información. Entonces, muchas veces depende de eso también, ¿no? Del rival. Eh, pero bueno, hoy se utiliza para todos y sin ir más lejos, a los que nos gusta el análisis, en las redes sociales tenemos mucha gente que analiza y que hay mucha que lo hace muy bien. Y te digo, ahí es donde más también se ve el tema del abuso del análisis, ¿no? A veces se sobreanaliza y vos decís, no es necesario. Para mí lo importante del análisis es descubrir los patrones que presenta el rival o tu juego. Analizar una jugada sola, perdida, me parece que mucho no te va a decir, salvo que después te des cuenta que la visualizaste un montón de veces. Pero mientras no sea así, lo importante es reconocimiento de patrones. Eso es lo más difícil. Y te digo, a mí me ha pasado y me sigue pasando cuando comienzo a analizar un rival. Con un solo partido es difícil encontrar patrones. Ya cuando empezaste a ver el segundo o el tercero te das cuenta de cuáles son los reales patrones de juego. Si no, es como que estás analizando jugadas aisladas. Y no todos los rivales tienen patrones tan fáciles de identificar. Ujú. Bueno, Sí, mira, sí, justo esto, perdón, Pablo, justo esto de que estaba mencionando Bruno de patrones, claro, como el fútbol es un deporte abierto donde tiene infinidad de variables, esto que mencionabas vos, hago muy cortito una descripción que me contaba Bielsa, que él es eh, un analista muy particular, ¿no? Él es muy seguidor de este técnico holandés que se me fue el nombre de la cabeza, ahora se me va a venir, que después del video 150, o del partido 150 que analizó, de Van Gaal, es muy admirador Bielsa de Van Gaal. Después de que vio 150 partidos, no sé, 250, entendió que había un patrón. Ya él deducía qué cambio, qué modificación táctica o estratégica iba a hacer. O sea, esto mismo que él, sin ser analista, pero sí, o sea, prestando atención y concentración a los movimientos que hacía el entrenador, en su momento creo que fue en el Ajax, entonces él entendió que había un patrón. Entonces, esto bien que mencionás es fabuloso, ¿no? Viendo que hay infinidad de variables, siempre hay una conducta que marca una tendencia, ¿no? Y claro, acá lo que más importa es lo que en un momento comentábamos. El fútbol es de los jugadores y de los futbolistas. Entonces, el entrenador y todo su cuerpo técnico te pueden dar una ayuda, una guía, un camino, pero después resuelven ellos. Entonces, el tema del análisis está justamente en ver si esas resoluciones van de la mano de ciertos patrones, porque vos visualizás que siempre las van a hacer, o como decía Menotti en su momento, no hay nada más lindo que los engaños del jugador. Y él dejaba todo supeditado al engaño, en algunos momentos y en algunos lugares determinados del campo, ¿no? Entonces, mismo también vos podés hasta analizar los patrones de un jugador, no solamente de un equipo.
Aquí, ¿Viste? Por ejemplo, a ver, yo creo que es casi imposible saber el patrón de Neymar, porque no sabes para dónde te va a salir. Messi. Pero después hay jugadores, o Messi, pero hay jugadores, bueno, mismo Messi, hay mucha gente que te habla de los patrones de Messi, o rivales que hablan de patrones de Messi, y así todo no lo pueden parar. A mí me tocó una anécdota de Nicolás Medina, que era un jugador acá del fútbol argentino que jugaba de volante central, de número 5, como le llamamos nosotros, y que le tocó marcar a Riquelme en su momento. Y él decía, yo no lo podía parar ni para pegarle una patada. ¿Entendés? O sea, vos sabés para dónde te va a ir, sabías que te iba a cubrir la pelota, sabías que iba a hacer esto o lo otro, pero después tenés que ver si lo podés hacer. Entonces, nada, y después está el engaño con el que juega ese jugador cuando de repente tiene un patrón. Si vos sabés, por ejemplo, de que hay un delantero, un wing, como le llamamos nosotros acá en Argentina, un extremo, que vos sabés que siempre te encara para un determinado lugar y que ese es su patrón, bueno, también está en el engaño del tipo de saber que por ahí ese día o en determinadas circunstancias te encaró para el otro lado y los patrones quedaron todos desparramados por el piso. Son siempre tendencias. Para mí esos son los ejemplos más claros de que el videoanálisis nunca es un 100%. Nunca es un siempre. Aquí, perdón, aquí, bueno, nos escriben acá las preguntas, los comentarios. Si acá pregunta, Elian Franco está consultando si es importante que los jugadores miren fútbol por su cuenta y me estaba preguntando, hay jugadores que no miran demasiado pero se apoyan en el trabajo que les entregan los videoanalistas. Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, eso es cierto. Hay algunos jugadores que por ahí no miran tanto fútbol de por sí, pero a veces te piden sus acciones del juego, quieren conocer algunas cositas del rival, más allá de lo que ya sabemos que ellos van a ver, ¿no? Que el entrenador les va a mostrar. Hay jugadores que muchas veces te preguntan, más allá de la información que vos ya sabés que vas a mostrar, quieren como un anexo. Y pasa. Y después, si ven o no ven fútbol, yo creo que cuanto más grandes son, capaz más ven. Pero también es muy relativo. Ahí esa pregunta todo depende, ¿no? O sea, depende de la personalidad, depende del jugador. No creo que le vaya a cambiar demasiado su manera de ver el tema, porque ellos son los que salen a la cancha y me parece que no hay nada mejor que eso para conocer del juego. Pero algunos lo ayudan como complemento. Conozco experiencias de que hay gente que conocía mucho sus limitaciones, entonces quería conocer mucho las del rival para saber de qué manera poder sacar una ventaja. Si vos sabés que, por ejemplo, no sé, te cuesta mucho girar para tal lado y vos sabés que jugás contra un rival que te lleva para ese lado, bueno, ¿cómo soluciono ese tema? ¿Cómo soluciono esa dificultad que se me va a presentar? Entonces te estás anticipando a llegar al momento de donde sabes que si te lo hacen te pueden lastimar o perjudicar. Correcto. Muy bien, muchas gracias por acá por responder aquí a la audiencia. No sé, Santino, ¿quisieras consultar algo ya antes de finalizar el programa? A ver, bueno, casi ya lo dijo todo, ¿no? Y es importante que hayamos sabido de cuál de útil es el analista de video y más aún el apoyo que le da al técnico, al comando técnico y más aún el apoyo que le da, como lo acaba de decir Bruno, al jugador que quizás no mira fútbol o no consume fútbol, pero con estos videos o con estos trabajos que se hacen en sí del videoanalista, puede al menos tener una noción de lo que se quiere hacer, de lo que se juega y de lo que se va a hacer el trabajo, ¿no? Sobre todo eso. Sí, claro, eso es, me parece a mí que eso sí es importante, estar al servicio del que lo necesite. Vos ya sabés que al servicio del cuerpo técnico vas a estar siempre. Después, si el jugador además necesita algo más y vos se lo podés brindar, bienvenido sea. El problema está en que no podamos dárselo por algún motivo. Pero mientras podamos, lo importante es no ser invasivo, ¿no? O sea, sino estar a disposición. Para mí eso es lo importante, estar a disposición.
Después, porque seguramente si estás a disposición, alguna duda vas a resolver, o a sacar, o alguien te va a necesitar para lo que sea. Eso me parece lo más importante en ese sentido. Por eso yo lo asocio al analista como un asesor, ¿no? Como uno más de los que te puede dar una información o que te pueda resolver algo, que después se verá si es importante, ¿no? Indispensable, eso lo determinará quien lo reciba. Pero es importante estar ahí con la información en tiempo y forma. Hay que estar en el momento justo e indicado con eso. Y a mí también me parece importante distinguir entre lo que es el videoanalista, que muchas veces mucha gente lo confunde con un editor de video que no tiene nada que ver con un videoanalista. Un videoanalista analiza, y en este caso analiza el juego. Un editor de video solamente edita, como lo dice la palabra. Entonces es un mal llamado editor de video, y hoy en el mundo del fútbol se usa mucho igual esa palabra. Como también hay que distinguirlo del analista de rendimiento, que tal vez el analista de rendimiento hoy ya está hablando de otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones más físicas, con cuestiones más de GPS y ese tipo de cosas. Entonces es importante saber que hoy son funciones diferentes y que seguramente se va a seguir desglosando y que va a haber otras importantes. Mismo hoy hasta se habla de tener un videoanalista y una persona que filma y que capaz no analiza. Y se habla de un analista táctico porque es un análisis más profundo desde lo técnico-táctico, y si no se habla de un, a ver, ¿cómo llamarlo? La persona que solamente realiza los cortes sin hacer un análisis del juego. Y solamente lo que hacen es entregan los cortes que hacen en el momento. Y nadie les pide ni ellos se interesan en dar su opinión del tema. Entonces tal vez hasta no tengas que tener demasiados recursos futbolísticos para realizar. Si yo de repente le digo a una persona, cortame todos los ataques de tal equipo, y capaz no necesite demasiado fundamento. O sea, sí, lógicamente tienen que entender que es un ataque, pero es mucho más fácil entender eso que entender específicamente las facetas del juego y dividime qué tipos de ataques. Cortame los ataques y después de última yo veo cómo los trabajo. Y eso también hay mucho. Entonces es importante diferenciar, ¿no? Es importante porque eso le va a dar valor al trabajo. El videoanalista hoy necesita eh, entender cuál es su función y que no tiene que confundirse con otra, porque a veces suena hasta para desprestigiar el trabajo y no está bueno. Muy bueno. Bueno, por mi parte, la verdad que me quedó súper claro, muy bueno lo de Bruno, la verdad que es extraordinario. Había muchos puntos que la verdad que desconocía, también por el tema de cómo se maneja la liga en cada país, ¿no? Las necesidades propias de cada país, de un cuerpo técnico. La verdad que muchísimas gracias, Bruno, por mi parte. Tengo mil preguntas más, ¿no? Pero la verdad que fuiste muy específico, muy concreto en las preguntas, así que no sé si Santi o Paulo algo más para consultar. Santino. Bueno, no, ya me quedó de verdad todo clarísimo, de verdad. Como dice el profesor Sebastián, sino que nos quedaríamos más tiempo hablando del tema, pero es un tema muy importante que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a todos los equipos, a todas las selecciones, y más aún en este tiempo también un poco difícil para todos, pero ha estado muy claro todo lo que tú, Bruno, nos has comentado, nos has explicado, y la importancia que es un videoanalista en cada equipo, en cada liga, y, y esperemos, ¿no? Que los equipos también se animen, que se sigan animando para tener estos tipos de avances que los van a ayudar de alguna u otra manera en el futuro. Claro que sí, Santino. Y bueno, pues agradecer a Bruno por por aceptar acá la invitación, por estar aquí con nosotros, igual manera con el profesor Sebastián. Santino, gracias por estar aquí el día de hoy acá en el programa. Y ya volvemos el día de mañana con más información. Y bueno, nada más mencionar que si quieren patrocinar aquí en los programas, pueden contactarnos vía redes sociales. Estamos como Fares por México, nos puedes contactar. Y bueno, por último, nada más recuerden los diplomados de FIDE que pueden pagar ahora con su moneda local. Estás en Argentina, en Perú o acá en México, puedes pagarlo con tu moneda local. De hecho, aquí dejamos el link
justo en los comentarios, bueno, aquí abajo del video, y ya lo vas a poder ver, vas a poder ingresar para ver el área de oportunidad que hay. Y bueno, entonces volvemos ya con más. Y bueno, un saludo para todos, profesor Sebastián, muchas gracias, Santino y Bruno. Bueno, gracias, Paulo. Yo lo único que quería comentar como para finalizar, si quieren, me pueden buscar en Claro. Facebook, Twitter, que yo estoy bastante activo ahí y vamos a estar haciendo con un colega que se llama Darío Curti, un colega, un gran profesional. A partir del mes que viene vamos a empezar a dar un curso de 4 meses por la empresa FoodLab de todo lo que es videoanálisis, donde vamos a estar hablando de todos estos contenidos que hablamos aquí con mayor profundidad, detalle, ejemplos, invitados, experiencias. Así que si quieren contactarme, seguramente por ahí podamos brindar algún descuento o alguna bonificación para que se puedan anotar en el curso y obviamente a disposición. Buenísimo, Bruno. Muchísimas gracias. Sabés que acá estás invitado para cuando quieras. Igualmente para todo el cuerpo técnico de Colón. Y éxitos y bendiciones para todo lo que está por venir. Así que te felicito todo lo que nos has explicado. Yo ya sé qué capacidad que tenés. Sé que sos, además de un amigo, sé la capacidad profesional que tenés. Entonces no me sorprende. Y la verdad que siempre es un orgullo escucharte. Muchísimas gracias, Bruno. Bueno, gracias, Eva, Paulo, Santino, y saludos a todos. Un abrazo grande. Gracias, Bruno. Nada más la última. ¿Qué tal juega la Pulga Rodríguez? Porque debe jugar espectacular, un gran jugador. Sí, es un gran jugador y una gran persona. La verdad, me llena los ojos cada vez que lo veo en un entrenamiento. Se lo he comentado a todos mis amigos. No es lo mismo ver a una persona de esa jerarquía todos los días. No tenés esa suerte en todos los planteles, calculo yo. Y por suerte tenerlo ahí tan cerca, las mismas cosas que hacen los partidos las hacen los entrenamientos, así que imagínate. Claro. Y darle caña a los árbitros también. Sí, se lo tira a los compañeros. Bueno, pues, muchas gracias a todos y ya nos volvemos el día de mañana con más información. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego.